Vivimos en un mundo donde la presión por ser productivos, cumplir expectativas y lidiar con problemas nos desgasta física, mental y espiritualmente. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hoy hablaremos sobre el agotamiento emocional. El agotamiento emocional no es solo cansancio físico, sino un desgaste profundo que afecta la mente, el corazón y el espíritu. ¿Qué nos puede estar dando alerta de que estamos pasando por un agotamiento emocional? Cansancio extremo, incluso después de dormir, irritabilidad, cambios de humor y ansiedad, falta de motivación y sentimientos de vacío, problemas de concentración y memoria, dolores físicos inexplicables, como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos. Allí en la palabra de nuestro Señor dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Ahora veremos algunas causas del agotamiento emocional. ¿Cómo llegamos a este punto del agotamiento emocional? Exceso de trabajo y responsabilidades. Creer que todo depende de ti y no saber delegar responsabilidades te llevará al colapso. La palabra del Señor en Éxodo 18, del versículo 17 al 23, nos da una ilustración de cómo Moisés intentó gobernar solo hasta que Jetro le aconsejó delegar. Otra causa, la falta de descanso adecuado. Dormir menos de 6 horas afecta la concentración y el estado de ánimo. Es en vano que madrugan y se acuesten muy tarde, pues Dios concede el sueño a sus amados. Otra causa, las expectativas irreales y perfeccionismo. Querer ser perfecto genera estrés y frustración. Marta estaba estresada sirviendo, pero Jesús le dijo que María había escogido lo mejor. Otra causa, ambientes tóxicos y relaciones conflictivas. Vivir en entornos de crítica, juicio y conflictos constantes nos lleva a un agotamiento emocional. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Otra causa, preocupaciones financieras y estrés económicos. Vivir endeudado o en escasez puede ser una carga emocional abrumadora. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero ¿qué podemos hacer para superar ese agotamiento? Nos dice la palabra del Señor que Dios estableció el descanso en la creación. Y una de las estrategias es descansar sin culpa. Otra es aprender a decir no. No puedes hacerlo todo. Aprende a establecer límites. Cuida tu cuerpo y tu mente. Dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio te da las fuerzas necesarias. Rodéate de personas de fe. Jesús tenía amigos cercanos, Pedro, Juan y Santiago. No enfrente las batallas solo. Mejor son dos que uno, pues si uno cae, el otro lo levanta. Dedica tiempo a Dios y a la oración. La presencia de Dios renueva todas nuestras fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Elías, un caso de agotamiento emocional y restauración. Elías es uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Vio milagros asombrosos, enfrentó reyes y desafió a falsos dioses. Sin embargo, también experimentó miedo, cansancio y desesperación extrema. Su historia en Primera de Reyes 19 nos muestra cómo Dios restaura a aquellos que llegan a su límite emocional. ¿Cómo encontramos a Elías en su mejor momento? Antes de su agotamiento, Elías tuvo un momento de gran éxito espiritual. Enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Desafió a los falsos dioses para probar quién era el verdadero Dios. Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías. El pueblo reconoció a Jehová como el único Dios. Fue una victoria asombrosa. Pero muchas veces el agotamiento emocional llega después de grandes logros. Dice la palabra del Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ahorita vemos a Elías en su peor momento.
de huida y miedo. A pesar de su victoria, Elías cayó en una crisis emocional. La reina Jezabel, enfurecida por la muerte de los profetas de Baal, amenazó con matarlo. Elías, quien antes fue valiente, entró en pánico y huyó al desierto. Se sintió agotado, solo y con miedo. Le pidió a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes 19:4 nos recuerda la palabra del Señor, donde él decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero incluso los hombres y mujeres de Dios pueden sufrir ansiedad, pueden sufrir temor y depresión. Dios no reprendió a Elías, sino que lo restauró. Dios no condenó a Elías por sentirse débil, sino que lo cuidó. Primero le permitió dormir, luego le dio comida y agua, después lo dejó dormir otra vez y finalmente le dijo: levántate y come porque el camino es largo. Dios entiende nuestras limitaciones humanas. Descanso y alimentación son esenciales para la restauración emocional. Dios no nos rechaza nuestro cansancio, sino que nos fortalece. Elías encontró a Dios en el silencio. Después de recuperar fuerzas, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Esperaba encontrar a Dios en un gran milagro, un viento fuerte, un terremoto fuerte y fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente, Dios le habló en un silbo apacible. Muchas veces buscamos respuestas en grandes señales, pero Dios nos habla en la paz de su presencia. La clave para superar el agotamiento es conectar con Dios en la intimidad, no solo en el activismo. Dios restauró la misión de Elías. Después de su crisis, Dios le dio a Elías una nueva tarea. Le dijo que ungiera nuevos líderes. Le mostró que no estaba solo. Le dio un sucesor. Dios no nos desecha cuando nos sentimos débiles. Siempre hay un nuevo propósito después de la crisis. No estamos solos, incluso cuando nos sentimos así. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Elías nos enseña que el agotamiento emocional es real, pero Dios tiene la solución. Antes del agotamiento fue fuerte y valiente. Durante el agotamiento sintió miedo, soledad y quiso rendirse. Dios lo restauró con descanso, comida y dirección clara. Dios le dio una nueva misión. No había terminado, aún tenía un propósito con él. Así que no ignores el agotamiento emocional. Elías era un gran profeta, pero también era humano. Si te sientes agotado, es normal. No significa que seas débil o tengas poca fe. Busca a Dios en el silencio. A veces buscamos soluciones en lo externo cuando la verdadera restauración está en la presencia de Dios. Dedica tiempo a la oración y a la meditación bíblica. Descansa sin culpa. Dios no reprendió a Elías por estar cansado, sino que le permitió dormir y le dio comida. No tengas miedo de tomarte un descanso cuando lo necesites. Recuerda que Dios aún tiene un propósito para ti. Elías creyó que su misión había terminado, pero Dios le mostró que aún tenía mucho por hacer. Si te sientes sin propósito, recuerda que Dios aún no ha terminado contigo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Elías pasó por agotamiento emocional, sí, pero Dios lo restauró. Si te sientes así, acércate a Dios, descansa y confía en que Él renovará tus fuerzas. Confía en Dios y busca su presencia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.